Máster. Hola maestra, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y está conformado por Lore, Aide, Alan y yo. Y vamos a hablarle acerca de las situaciones didácticas y reflexión de la lengua. Principalmente hablaremos acerca de qué es una situación didáctica. La situación didáctica es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos determinado. Por ejemplo, el autor Bueno, parece que mi compañera tiene una situación. En este caso, lo que hablaremos será de la situación didáctica, que es una situación específicamente creada para resolver un problema, ya sea de aprendizaje, de conocimientos o de habilidades. Este tipo de situaciones didácticas lo que buscan es la mejora o la eliminación del problema en cuanto a la repercusión del estudiante. Así que sigamos con las partes de una situación didáctica. Bueno, las partes de la situación didáctica es que pues siempre va a tener un aprendizaje esperado, las actividades que constituye la situación didáctica, el tiempo previsto para su desarrollo de los recursos y bueno, también en lo que es la situación didáctica, pues va a implicar lo que es las relaciones entre los niños, los contenidos, con la finalidad de construir aprendizajes significativos. En los alumnos, tiene competencias y el campo formativo, aspectos. La secuencia didáctica es el desarrollo de las actividades que se divide en 3 pasos, que es actividades de inicio, que su principal función es recuperar las creencias, conocimientos, saberes, opiniones de los niños, para que a partir de ellos el mundo del conocimiento, los valores y los procedimientos, y pues principalmente debemos ser pues docentes que indaguemos sobre pues los contenidos y no únicamente pues ya pura teoría. En las actividades de desarrollo, las funciones de estas actividades es favorecer los aprendizajes para ampliar y completar y profundizar la información de los niños. Y finalmente, las actividades de cierre, su función es que los niños sinteticen los contenidos aprendidos durante la realización de las actividades de apertura y desarrollo. Y de igual manera, pues tiene un tiempo de cada 15 días aproximadamente que se van realizando lo que son las situaciones didácticas. Bueno, prosiguiendo con la exposición, vamos a saber qué son los elementos de una situación didáctica. Recordemos que elementos no es lo mismo que partes. Para empezar, necesitamos a los quiénes. ¿Quiénes son los que actúan dentro de una situación didáctica? En este caso son los docentes y discentes. A la hora del desarrollo de las situaciones didácticas siempre tiene que haber un mediador, y en este caso van a ser los docentes. Nosotros como docentes de formación inicial debemos aprender esto y entender que somos uno de los principales actores para el desarrollo de estas actividades y que se resuelvan los problemas y los aprendizajes esperados. ¿Para qué? Para que se utiliza la situación didáctica con propósitos educativos para desarrollar los aprendizajes esperados. En este caso, hemos utilizado últimamente la situación didáctica para el desarrollo de los aprendizajes esperados atrasados que tuvimos durante el año de pandemia. Siguiendo con los demás elementos, ¿qué es lo que vamos a dar en una situación didáctica? Son contenidos educativos de español, de matemáticas, de ciencias. En este caso, nosotros como estamos en español nos vamos a enfocar más en eso, pero sin embargo es para cualquier tipo de contenido que sea de relación educativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una metodología a emplear. Debe de ser una metodología que se desarrolle previamente y que sea hecho con las circunstancias y con los materiales que se tengan disponibles.
en donde desarrollaremos estas situaciones didácticas en los espacios o ambientes en los cuales se llevará a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. El salón escolar es uno de los más fundamentales, sin en cambio, se puede utilizar cualquier espacio como un espacio didáctico siempre y cuando tenga las características que se requieran o necesiten. Por ejemplo, una cancha o una plaza cívica. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con los recursos a emplearse. Los recursos puede ser desde un cartel, material, como lo vemos en las imágenes, pueden ser cualquier parte de la tecnología de la información y comunicación, o incluso actividades más rezagadas como lo son las hojas de papel, las figuritas, los libros y todo el material que requiera dependiendo de la actividad y de la situación didáctica a desarrollar. ¿Cuándo? En los tiempos contemplados. En este caso, nosotros a la hora de desarrollar la situación didáctica, siempre vamos a destinar un tiempo al cual se cumplan estas situaciones. Procuremos no pasarnos de tiempo ni tampoco que nos sobre. El punto es que se desarrolle lo mejor posible la situación didáctica. Bueno, pasando a otro tema, yo les voy a hablar sobre la reflexión sobre la lengua, la cual obviamente no podemos perder de vista su importancia del uso de esta en el aprendizaje, ya que puede ser un mediador didáctico. Tradicionalmente se creía que la reflexión sobre la lengua solamente era de hablar sobre las reglas que se seguían en ellas para su enseñanza, pero en propuestas actuales, la reflexión de la lengua se usa más como una utilidad ligada a la necesidad de la lengua que se necesita mejorar. Es decir, sabemos que como lengua encontramos dos, que es la escrita y la oral. Y en esto, en la enseñanza se requiere mejorar ambas. Y pues antes se creía que también las TICs era un rezago en la reflexión de la lengua o el uso de la lengua de los alumnos, ya que se pensaba que como los alumnos usan demasiado las jergas o el hacer las palabras un poco más pequeñas, eso hacía que se perdiera el uso de la lengua correcta. ¿Por qué? Porque en los programas actuales de la educación, como su nombre lo dice, es lengua materna del español. Entonces se creía que eso afectaba a las TICs, pero ahora, en la actualidad, se cree que las TICs han mejorado un poco o han ayudado un poco más en el conocimiento y como sabemos, una de las principales razones fue la pandemia, que hizo que el uso de las tecnologías fueran forzosos y por ello hizo que la producción de textos, que eran obviamente con uso de las TICs, mejoraron un poco más con los autocorrectores y el uso de lo oral en las exposiciones como esta que estamos haciendo en estos momentos. ¿Le puedes pasar, por favor? Y pues obviamente es necesario insertar la reflexión en proyectos comunicativos para mejorar los textos orales y escritos del alumno. Es decir, que no solamente se plasmen las reglas como tradicionalmente lo hacíamos, que se quedaban solamente como teoría, sino que también se lleven a la práctica y exactamente hay proyectos comunicativos que nos ayudarán a mejorar eso. Y pues voy a hablar un poco de algunas estrategias que pueden ayudar, como lo son jugar con la ortografía, que este proyecto consiste en que se debe de hacer en un periodo o curso concreto, no se debe de hacer solamente por una semana, sino que se puede llevar a cabo durante un largo tiempo y esto ayuda demasiado a los alumnos exactamente con la ortografía. Y uno de los cuales aprendí en mi semana de prácticas fue el diccionario ortográfico, el cual consistía en que los alumnos en las palabras que tenían errores ortográficos llevaban una pequeña libreta y escribían todos esos errores ortográficos. Y además de ayudar en la ortografía, también ayudaban a conocer esas palabras desconocidas para ellos, porque básicamente a veces los alumnos en las palabras que más se equivocan ortográficamente son las que desconocen. Y así que hacía dos objetivos en un solo. La que sigue, por favor. Estos son estrategias más innovadoras que se pueden usar
con la tecnología o también se pueden hacer de manera presencial, como esta que es la ruleta de las palabras, que simplemente se trataba de eso, de dar una pregunta y que los alumnos dieran una respuesta, la cual se tenía que calificar obviamente la ortografía y la buena escritura, y aquí obviamente el docente va a decir cuánto tiempo dura, va a escoger la pregunta y para eso es la ruleta. La ruleta va a designar con cuál letra va a empezar la palabra. La siguiente, por favor. Y un test ortográfico que pues puede ser el más fácil, en el cual, como lo pone la imagen, se puede escribir la palabra errónea y la palabra que está bien escrita. Obviamente se puede implementar de diferentes formas, ya puede ser escrita en el pizarrón o que se le entreguen varias hojas a los alumnos. Y esta puede ser de manera colectiva o individual. Este también es un juego que sí se hace de manera presencial, el cual es la oca de la ortografía. En cada casilla se encuentran retos que tienen que ver con la ortografía, aunque también se le pueden implementar juegos que sean del interés del alumno, dependiendo del grado que se esté elaborando las prácticas, o más bien ya lo profesional. La que sigue, por favor. Y ahora es el autoaprendizaje y la autocorrección. Es importante que los alumnos lleven a cabo su autoaprendizaje y también su autocorrección. No solo debe depender del docente, ya que si ellos también lo hacen, es más significativo para ellos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Esta es otra estrategia que es cómo escribir y corregir redacciones. En esta se tiene que llevar a cabo una redacción de un texto del alumno. Aquí obviamente se dan las características de cómo debe de ser y se debe de obviamente revisar el texto, que es con otras puntualizaciones. ¿Le puedes pasar, por favor? Aquí nos menciona cómo debe de ser corregido el texto, que son con letras que se le va a escribir a un lado al alumno de su cuaderno. Cada letra va a significar algo, como aquí el ejemplo es que la O significa que tiene una falta de ortografía o también un error en algún tilde o acento. Y así cada letra significa algo que es diferente a lo que se está acostumbrado a calificar, como desde costumbre que una paloma, un tachecito. Aquí lo que se va a implementar son letras y pueden llamar un poco más la atención del alumno al ser de diferentes colores o diferentes tamaños. La que sigue, por favor. Y el reflexionar sobre la jerga, que como lo mencioné hace un momento, la jerga es lo que pueda acontecer a que la ortografía sea un poco más mala en los alumnos, porque estamos acostumbrados, ya tanto los adolescentes o por regiones, a hablar con diferentes palabras y cambiarlas, y a veces esas las plasmamos en nuestros escritos. Y aquí están algunas estrategias. En este caso también es un texto, este ya lo escogerá el docente, y de ahí, ¿le puedes pasar, por favor? Se hacen estas cosas que son para evitar la jerga. Di con otras palabras y cada docente va a expresar del texto qué se cambiaría, porque aquí en este caso el texto tiene que llevar jergas, qué se cambiaría por la buena redacción. También los sinónimos que son importantes que los alumnos aprendan, y obviamente para hacer esto un poco más reflexivo se pueden poner unas preguntas. La que sigue, por favor. Bueno, como último, otra estrategia que se puede implementar también para la ortografía y que llamará demasiado a los alumnos es el usar globos y en esos globos poner letras para que los alumnos formen palabras. Ya puede ser que el docente diga que palabras que empiecen con V, con B, con A, y también en algunos globos se recomienda poner el tilde para que también los alumnos aprendan a acentuarlas. Y con esas también se pueden crear oraciones más largas. Y de esto se trata, que el alumno, tanto el alumno como el docente, en ese desarrollo de aprendizaje y enseñanza, ambos puedan hacerlo colectivo
y así solamente no se quede la reflexión de la lengua en la práctica, sino que se lleve más allá también en la vida cotidiana. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias.